siente el sabor, no son como la de antes. Ya yo me cansé, y yo le dije, nunca más salgo contigo, nunca más te invito a ninguna parte. No, pero si es verdad. Mira, el asunto no es que sea verdad, el asunto es la actitud que tú asumes. Una mujer quejosa es cosa seria. Es peor que una gota, hermano. Un hombre quejoso es peor que una gota. Yo sufrí de la gota y mire, gloria a Dios que ya estoy salvo. Lucha. No te deja caminar bien. No te permite movilizarte. Te paraliza. Elías no estorbó a sus hijos. Y eso, hermano, estaba paralizando al pueblo. ¿Cómo es posible que él estaba viendo lo que estaban haciendo estos sinvergüenzas y él nunca les llamó la atención? Él estaba viejito. Pero aún estando viejo, el deber de él era llamarle la atención a sus hijos. Yo no tengo hijos. Me habría gustado tener hijos, créanme, francamente. No fue posible, no será posible. Amén, gloria a Dios. Y esto es una desventaja para mí. Y quizás para la pastora. Porque lo primero que te van a sacar en cara es que como usted no tiene hijos. Esa es una desventaja. Pero es que resulta que yo no estoy hablando palabra mía, estoy hablando lo que dice la Biblia. Entonces, en todo caso, vaya y quéjese con Dios. Yo simplemente soy portavoz de una palabra que Dios me dio para ustedes. Si usted no estorba a sus hijos, hermano, mañana no se queje. Y estorbar es darle duro. Como aquella que estaba el niño allí, que, mamá, yo quiero chocolate. ¿Qué te he dicho que no? Sí, hermana, como decía, mamá, quiero chocolate. Te he dicho que no. Sí, hermana, como decía, pastor, que no. La tercera. Te he dicho que no. Y abriéndole chocolate. Yo digo, pero ¿usted sabe lo que usted acaba de hacer? No, ¿qué hice? Que usted le ha dicho 3 veces que no a su hijo enojada y en la cuarta usted está diciendo que no y le está viendo el chocolate. ¿Yo hice eso? Sí. Actuamos de esa manera. Te he dicho que no y punto, una sola vez, ya. Y la segunda te doy. Vuelvo a decir, hermano, yo no soy padre. Pero mi hermana me permitió ser padre durante 15 años con Tommy. Y yo le dije, si tú me autorizas, porque tú quieres que yo te dedique a tu hijo, pero si tú me autorizas que yo sea como el padre de ese hijo, porque no tiene el papá aquí, pero entre esa autorización tú me autorizas que le dé. Dale. Digo, bueno, pues. Bueno, está bien. Mamá, mire. No, ya la escuché. Y Tomito, hermano, tenía su carácter. Él siempre, yo lo sacaba en el auto. Él iba conmigo. Él tenía 7, 8 meses. Y yo salía a predicar o me iba al seminario a enseñar como profesores del Instituto Bíblico. Y él iba atrás, ahí bien con su cinturón y su mamadera y todo preparado. Sus pañales y todo. Y a veces, hermano, en medio de la clase, mientras que estaba allá en su cochecito, él sabía muy bien, yo se le decía, tú te vas a portar bien, 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 bien. Y si no te doy. Y la primera vez me la hizo, y va así. Hermano, permítame un momentito, lo cogí, me lo llevé a un cuarto, ¿y qué te dije yo? ¿Ah? Y con unos ojitos así parecía cordero, hermano. Hacia el matadero. Porque son manipuladores. ¡Qué carita, qué ojito! Digo, sí, me duele, pero te voy a dar, te lo advertí. Saqué la correa, pla, 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 y te callas. Y lo traje nuevamente y lo senté. Bien, hermano, continuamos la clase. Y el hermano, es que, digo, ¿qué así? Ahora, alguien de repente dirá, es que usted es un padre postizo, porque si fuera padre de verdad no le pegaría. Dios mío, hermano, entonces, hermano. Y a Tomito yo le hablé duro y le traté duro. Y mientras que él creció, cuando ya yo me vine para Europa con Mary, él ya creció y ahora ya está hasta papá. Y tiene una niña más preciosa. Igualita a él. Igualita, qué niña más linda, como la amo. Preciosísima, los ojitos de él. Igualita, idéntica.
Jesús mío, cómo los hijos pueden llegarse a parecer a algunos padres. Y algunos hijos dicen, yo no quiero parecerme a mi papá. Bueno, lo siento, pero te pareces. La gente dice que yo me parezco a mi papá. Y antes yo me enojaba. ¿Cómo que yo me parezco a mi papá? Y un día mi abuela me enseñó la foto de mi papá. Tiene bastantes fotos, sí, de los años aquellos mozos de mi padre. Qué guapo que era. Y ahora digo, no sé si yo me parezco a mi papá. Pero bien, hermanos, sigamos. A los hijos hay que estorbarles. Amén. Hay que estorbarles. Hay que estorbarles. Porque si no les estorbamos, la presencia de Dios se va a ir. Elí no estorbó a sus hijos. Aunque a ustedes duela, hermano, pero denle. Denle. Una hermana me dice, ay, pero es que si yo fuera su madre, yo no le permitiría lo que usted le hace al niño. Digo, gloria a Dios que no es su mamá, ni es su papá. Es que usted es muy duro. No, yo no soy duro. La Biblia dice, instruye al niño. Instrúyele. Y instruir significa que también le voy a dar. Y no se va a apartar. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando los hebreos van a la batalla, están ahí en el fervor de la batalla, que vieron que comenzaron a perder la batalla. Mire usted, ya le he mencionado que los hijos de Elí eran unos sinvergüenza, que Elí no los estorbó, no había conocimiento en el pueblo de Dios, no había conocimiento. Entre el libro de Jueces y Primera de Samuel, donde estoy basando el mensaje, quizás han transcurrido, no sé, unos 60, unos 50 años. Ya el último juez, Samuel era juez, además de profeta, pero antes de Samuel ya Sansón había muerto, Gedeón había muerto, todos esos jueces habían muerto, Baruch había muerto, todos habían muerto. Pero algo había sucedido, algo había pasado. Algo había sucedido, que en el pueblo la palabra de Dios escaseaba. La palabra de Dios escaseaba. Algo sucedió durante ese periodo y no había palabra, por tanto no había conocimiento. Y cuando llegamos al tiempo de Elí, que era el sacerdote, Samuel está a punto de nacer en el capítulo 2. Si no me equivoco. Amén, hermanos. Ahí en capítulo 1, Samuel nace. Y Samuel, la mamá se lo entrega en un pacto que hace con Dios, yo te lo doy. Y se lo da a Dios. Y el sacerdote de ese entonces era Elí. Y Elí lo toma, no lo adopta, pero lo toma porque ellos lo dieron como pacto a Dios, como una promesa. Así que el niño se quedó en el templo durante toda su vida. Y el niño creció. Y mientras que el niño crecía, dice que antes que la lámpara se apagara, Dios se le manifestó. Qué curioso, dice, antes que la lámpara se apagara, Dios se manifestó. Pero ya la corrupción y la falta de conocimiento había carcomido al pueblo. A tal grado que dice que están en la batalla y perdieron. Y uno dice, oye, busquemos el arca, porque el arca no está entre nosotros y seguro que sí, aquí la vamos a tener. Resulta que querían utilizar el arca como un amuleto, un resguardo. Ahí está en el capítulo 4 de Primera de Samuel. Capítulo 4 de Primera de Samuel, versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Dios? Ay, porque son unos sinvergüenza. ¿Cómo que Dios no los iba a herir? ¿Cómo que Dios no los iba a abandonar? Después de todo lo que estaban haciendo por medio de los hijos de Elí y la iglesia sin conocimiento. Y miren lo que dice. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca, porque el arca estaba en Silo, del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y la trajeron. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. ¡Wow! ¡El arca! Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¡ay, Dios mío!
qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, y no sean mujeres, bueno, eso lo añadí yo, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue nuevamente vencido. Y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finis. Miren la consecuencia del desconocimiento. Miren la consecuencia de un grupo de sacerdotes corruptos. Miren la consecuencia de un hombre que tendría que haber estorbado a sus hijos y no los hizo. ¿Cuál fue la consecuencia, hermano? Que el temor de Dios no estaba en ellos. Y cuando fueron a la batalla, creían que el arca los iba a librar. Tomaron el arca como si fuese un amuleto. Hermano, el hecho de que tú cargues la Biblia, el hecho de que tú ayunes, el hecho de que tú te metas con Dios, entre comillas, no te va a librar si tú no estás primeramente consciente que tienes un problema. Nosotros queremos librarnos de nuestros problemas buscando refugio en Dios. Pero si tú no reconoces tu problema, ni Dios te va a librar de tu problema. El ayuno es bueno. El día sábado había ayuno aquí. ¿El sábado? Jueves. El jueves. La hermana Nubia convocó a los líderes de la iglesia. No llegó casi nadie. Y todo eso es bueno, la oración. Todo es bueno, pero eso no tiene ningún valor y no tiene ningún sentido que tú lo hagas mientras que tú no entiendas que Dios quiere tomar el control de tu vida. Entonces ayunamos y oramos y el problema se agrava. Y utilizamos la oración, y utilizamos la sangre de Cristo, y utilizamos aquello como un amuleto. No, señores, la palabra, la sangre bendita de Cristo no es un amuleto. Y llegamos, te cubro con la sangre de Cristo, eso se llama brujería. La sangre de Cristo tuvo un ¿cómo se llama? Un efecto histórico y punto. Y todo aquel que se convierte por fe, la sangre de Cristo lo lava de su pecado, pero parta allá, no más de allí. Pero vivimos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, ¿qué es eso? Amén. Te reprendo por la sangre de Cristo. Hermano, no utilicemos la Biblia, ni utilicemos la sangre de Cristo, ni utilicemos términos cristianos para nosotros justificarnos y buscar nuestra conveniencia. Ellos dijeron, busquemos el arca para que Dios nos libre. Pero lo que ellos no sabían que ya Dios había determinado abandonarles. Muchos tienen la Biblia como un amuleto, como si por ella vamos a controlar a un diablo furioso que ha caído con ira, hermano mío, porque sabe que sus días están contados. Mucho cuidado, con Dios no se puede jugar. Y ellos pensaban que con el arca, pero mira, hermano, el antecedente, todo lo que ha pasado, y ellos nunca se arrepintieron. Simplemente tragaron el arca, pero no se arrepintieron. Si no hay arrepentimiento, queridos hermanos, sea este público o personal, dependiendo del daño que se ha hecho, no puede haber restitución jamás. Y el diablo que está ahí esperando va a hacer de ti, hermano, lo que tú no te imaginas. Y dice que se llevaron el arca. Mire, lo que me llama la atención son los filisteos. Los filisteos tenían más fe, inclusive, que los propios
judíos, hebreos. ¡Filisteos! ¡Luchad por vosotros! ¡Pelead! Estos hebreos han sido esclavos nuestros, no sea que ahora nosotros seamos esclavos por ellos. Han traído el arca y tenían temor y miedo, pero ese temor y ese miedo hacia lo desconocido, lo que era de Dios, los llevó a derrotar a los hebreos. Pero más que derrotarlos, fue el pecado del pueblo. El arca del testimonio, el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Vámonos a Éxodo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Éxodo capítulo 25, 22. Mire, hermano, cuando yo predico esta palabra, créanmelo, yo se los digo con toda sinceridad y esa cámara que está mirándome no me deja mentir. ¿Me está mirando? Esta clase de mensajes a mí no me gusta predicarlos. No me gusta, porque sé que uno se está granjeando muchos enemigos. Mire lo que dice Éxodo 25, 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Es decir, el arca representaba la presencia de Dios. Recuerde, haciendo un poquitico de historia, Israel había salido de Egipto. Dios le dio mandamientos. Y luego, al pasar del tiempo, Dios le da instrucciones a Moisés para que construyan el tabernáculo. El tabernáculo estaba compuesto por el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y dentro de esos espacios habían algunos inmuebles, como el pan de la propiciación, la mesa ¿cómo se llama? Los candelabros, etcétera, etcétera. No vamos a eso. Pero en el lugar santísimo, que era el lugar que el sacerdote al entrar tenía que estar, hermano, realmente bien consagrado. Y si él estaba bien, él no había pecado, todo estaba transparente delante de Dios. Pero si su vestido tenía un desgaste o una mancha o algo y él entraba, se moría. Por eso tenía una campanilla para decir, la campanilla sonaba porque estaba vivo, pero si no sonaba es porque expiró. Pateó el balde, entonces tenía una soga y lo jalaban. Porque nadie podía entrar allá. Mire usted el celo de Dios. Pobre hombre, sí estaba bien con Dios, pero no se percató de que tenía algo sucio y por eso se murió. Así que ese sacerdote era un lío, hermano. Para ellos era un lío. ¿Cuántos no se habrán muerto de esa manera? Entonces, ahí descansaba el arca. En esa parte descansaba el arca. En esa parte. Aquí, así. Y ahí estaba guardado algunos instrumentos como la vara de Aarón, parte del maná, etcétera, etcétera. Entonces cuando ellos salen, ellos cada vez que se movían el tabernáculo y ponían el arca y esto. Y cuando se movía, Dios les indicaba, se movían y así lo hicieron. Hasta que llegó Israel, entró a la tierra prometida y están ya en la tierra prometida, tienen como enemigos a los filisteos, entre otros. Así que todavía no habían construido un templo, el arca la tenían en un sector que se llamaba Silo. Allí estaba el arca, un lugar, aún no había rey de Israel. Aún David no había construido ni siquiera templo, y Salomón tampoco, cosas que sucedería quizás 200, 300 años después. Así que el arca siempre la estaban moviendo, y quienes la movían eran los sacerdotes junto a sus ayudantes. Así que el arca la movían porque simbolizaba la presencia de Dios. Oh, tremendo, hermanos. Cada vez que usted se mueva, la presencia de Dios tiene que ir ahí.
Cada vez que usted se mueve. Cuando usted se va de vacaciones, usted se fue de vacaciones, pero la presencia de Dios va con usted. Amén. Tremendo. Ahora eso depende. Si usted está viviendo lo que ya le mencioné de Elí, yo dudo que la presencia de Dios esté allí. Ahora, ¿qué sucede? El arca fue robada. Hermanos, el diablo es nuestro enemigo. Dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, el diablo vino a hurtar, matar y ¿qué más? Destruir. Y destruir. A robar, es un ladrón. Es un ladrón que me ha robado todo. Aleluya. Y dice la Biblia que hubo consternación en el pueblo de Dios. Volvemos nuevamente a 1 de Samuel, capítulo 2. Un momento. Me acabo de perder. 7:2, perdón. 1 de Samuel 7:2. Decía el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Aquí quería llegar. Lamentaba en pos de Jehová. ¿Por qué hay tantos cristianos lamentándose en pos de Jehová? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, cuando yo iba a la iglesia en aquellos años, todo era diferente! ¡Ay, cuando yo me congregaba con el pastor fulano de tal! ¡Ese sí era un pastor! ¡Ay, cuando teníamos el grupo de alabanza! ¡Ese sí era un grupo de alabanza! ¡Ay, pero ahora mira cómo estamos! ¡Ay, ay, 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 ay! Hermano, cuando una persona vive quejando de esa manera, es porque la presencia de Dios no está en él. Y recuerden lo que dije la primera vez. La queja no es un derecho nuestro. Porque algunos dicen, es mi derecho de quejar. Bueno, quéjese, pero no es su derecho. Y dice la Biblia que el pueblo se quejaba. Y dice que habían pasado 20 años desde que el arca se había robado. ¿Y la pasaban qué? Quejándose. Hermano, pobre Samuel. Porque cuando Samuel crece, Samuel va a ser el profeta de Dios de la época. Y imagínense Samuel escuchando a la gente quejándose. ¡Ay, Samuel! ¿Cuándo tenemos el arca de nuevo? ¡Ay, Samuel! ¡Dios mío! Yo creo que todos tenemos problemas. Lo dije hace un momento. Todos tenemos problemas. Todos los que estamos aquí. No somos insensibles a los problemas de la gente que se interpreten. Pero la postura que asume el cristiano que tiene la presencia de Dios ante los problemas es que siempre va a estar gozoso y no se está quejando. Ya dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendecido. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Pero todo ese currículum y todo eso que está hablando ese hermano, no tiene empleo, le acaban de declarar un cáncer, acaba de perder a su madre en el país del otro lado del Atlántico, le acaban de informar que lo van a botar del trabajo, pero este individuo vive gozoso y vive dándole gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios está en él. Y si la presencia de Dios está en una persona, es imposible que una persona se queje. Pero cuando la presencia de Dios no está, se fue por X o Y razón, la persona va a vivir quejándose. Mire usted, observe, la gente que vive quejándose, generalmente nunca va a aceptar lo que tú le dices. Simplemente dice, ay, 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 es mi derecho. Es porque usted no está en mi pellejo. A mí me pasó una experiencia en Panamá. Un hermano
yo vivía quejándome, porque yo era uno de esos, vivía quejándome, un quejoso, de aquello y lo otro. Y el hermano se me acerca un día y me dice, varón de Dios, crea en Dios. No está bien que usted hable de esa manera. Mire usted, Dios tiene palabra para usted. Alabe a Dios. ¿Qué alabe a Dios ni qué alabe a Dios? Claro, a usted todo le va bien. Usted no tiene problema. Seguro que no lo tiene. No, varón. Hermano, no me venga con cosas. Ya me tiene cansado. Ya me tienes cansado. Tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Así que no me vengas con palabras poéticas, líricas, hermosas. Yo soy cristiano como tú, pero no me vengas con eso. Lo que tienes que hacer es ayudarme a orar. Sí, varón, pero... Bueno, varón, yo simplemente cumplí con decirte lo que quería decirte. No te lo puedo decir, pero que Dios te bendiga. Claro, yo me estaba desahogando porque la estaba pasando mal. El hermano se fue, frustrado seguramente. Luego mi pastor me llama y me dice, ¿sabes quién es él? Digo, no, usted vino aquí a reprender, pastor. Usted bien sabe lo que estoy viviendo, que no sé qué. Como si yo no ayunara, como si yo no orara. A mí lo que me incomoda es que me vengan a decir eso, pastor, por favor. Usted sabe que yo soy fiel a la iglesia. Yo busco, oro, clamo, ayuno. Y dice mi pastor Felipe, ¿y por qué siguen los problemas? Bueno, por eso que digo que no lo entienden a uno. Bueno, como te decía, ¿sabe quién es ese hermano? No. Ese hermano acaba de perder a su familia. El hermano le acaban de declarar un cáncer. Su familia murió en un accidente. Él está muriéndose. Pero este hermano, independiente de eso, vive alabando a Dios. Y si él te llamó la atención, es porque lo que él está viviendo en comparación con lo tuyo es un infierno. Pero en medio de eso, él alaba a Dios. El hermano luego murió. Hermano, eso fue de... Digo, Dios. Y el pastor me mira, y lo que tienes que hacer es ir donde el hermano y pedirle perdón. Yo sé que la situación de muchos de nosotros no es la mejor. Yo no estoy hablando, ni estoy juzgando la situación. Existe, es real, es verídica, está allí. Pero lo que quiero llevarte, mi amado, mi hermana, o quien sea, es que esta es una ecuación tan sencilla. 2 más 2 es 4, lo dije esta mañana. Estás quejándote porque la presencia de Dios no está allí. No está. Y debes solicitarle a Dios perdón y que Él, dile, Señor, perdóname. Es lo que el pueblo no supo hacer. Se la pasaron 20 años quejándose. Hasta que Dios le da un rey, pero aún así seguían que, mire, esta gente era terrible. Estos hebreos eran terribles. El arca se la robaron, pasaron 20 años. Y para el colmo dicen, bien, queremos rey. Queremos un rey también. Quizás, yo pienso que pensarían eso. Quizás este rey va y nos las trae. Y Dios dice, ¿se cansaron de mí? ¿Ah? ¿También quieren tener un rey como las demás naciones? Entonces les daré su rey. ¿Y escogieron a quién? A Saúl. Y miren lo que le resultó Saúl. Y no es sino en el reinado de David, prácticamente unos 50 años después, que David, tocado por la misericordia y por el poder de Dios, David por fin trae el arca. Pero no le fue fácil, porque no lo hizo correctamente. Y mientras que traían el arca y David venía feliz, el arca se deslizó. Uno llamado Usa fue a tomar el arca para que no se cayera y quedó fulminado por el arca. Ay, pero qué malo es Dios. Es que así es Dios. Amén. No trates de mover, no trates de sostener la gloria de Dios porque es insostenible, porque te va a fulminar. No tratemos de ayudar a Dios. No traten de ayudar a Dios. Simplemente reconoce que Dios es suficientemente Dios para él. Mire, seguro que cuando el arca va a caer, Dios algo hace.
Pero David aprendió la lección y David se arrepintió, dijo, Señor, perdóname. Y buscó a las personas indicadas y después fueron a buscarla y la trajeron. Y dice que mientras que David entraba, saltaba de alegría, saltaba de gozo. Decía, gloria a Dios, por fin hemos traído el arca del Señor. Y se gozaba. Pero apareció una mujer desde una ventana, me imagino, no sé dónde. Y dijo, oye, eres tú el rey. Vergüenza te debe dar. Porque estás ahí desnudo, porque David se despojó de toda su vestidura. Cuando dice que estaba desnudo, no era que sus partes se veían, quedó quizá en calzonario. Y brincaba y saltaba y se tiraba polvo en la cabeza. Y David dijo, bueno, si me tengo que hacer más vil me haré, pero voy a alabar a mi Dios, porque la presencia de Dios, la gloria de Jehová ha vuelto. Ya no es Iscabod, ahora es la gloria de Dios quien está de regreso. Y nunca más volvieron a perder el arca. Los resultados de una vida de lamento, se pierde el propósito de la vida. Cuando perdemos la presencia de Dios, perdemos toda motivación, todo sentido de vida espiritual. Terrible, hermano. Cuando se pierde la presencia de Dios, mire que no estoy hablando que se pierde la salvación. Estoy hablando, porque mire, hermano, lo más lindo del cristianismo es que tú eres salvo, pero que tú disfrutas de la salvación. Usted sabe lo que es tomarse un sancocho sin ganas. ¿Ah? No tiene sentido. Usted sabe lo que es tomarse una Coca-Cola bien fría con estas calores que hace. ¿Ah? Pero que usted no le sienta nada. Vivir un cristianismo sin disfrutarlo, hermano. ¿Y cómo se disfruta el cristianismo? El cristianismo se disfruta en medio de las pruebas. En medio de las pruebas, de las circunstancias. Ahí cuando la estoy pasando, ahí voy a demostrar lo que digo ser. Ahí, hermano, en medio de la prueba, me han dicho que tengo cáncer, que tengo Parkinson, que tengo, qué sé yo, que me acaba de una carta y me dicen que me van a botar del apartamento. Pero bendito sea Jehová, que yo me gozaré y me alegraré en Él, porque Él tiene todo el control. Y si tengo que dormir en la calle, entonces dormiré en la calle. Pero eso a mí no me va a quitar el gozo. Pero cuando la presencia de Dios se fue de la vida del ser humano, del cristiano, perdemos la presencia, perdemos toda motivación, todo sentido a la vida espiritual. Leí el año pasado leí una carta, un artículo mejor dicho, que un pastor se quitó la vida en los Estados Unidos. Predicó y después que predicó, se metió en su oficina y se dio un tiro. ¡Pau! Un pastor. Varios cristianos en los Estados Unidos se están suicidando, ¿sabía eso? Cristianos. Ahora la pregunta es, ¿son realmente cristianos? Yo le hago una pregunta, hermano, y no me conteste, por favor. Esto es un test, para que usted vea hasta dónde puede llegar nuestro nivel espiritual a tal grado, pero esto es señal de que la presencia de Dios no está en nosotros. ¿Cuánto no les ha pasado No me responda, por favor, porque voy a aclarar. No me responda. Pero ¿a cuánto no les ha pasado por la cabeza quitarse la vida? ¿A cuánto no les ha pasado esa tentación de tirarse frente al tren, al metro? Pero cuando la presencia de Dios está en la vida, claro que vienen las tentaciones esas. Esa pregunta no es para hacerlo sentir mal ni más pecador. Ayer hablaba con un amigo mío de Suiza, un suizo que me llamó, y hablamos casi una hora. Y él me decía, pastor, hubieron muchas ocasiones que yo no le veía sentido a la vida. Yo iba contigo a la iglesia y todo eso, pero con lo que yo estaba viviendo, yo tenía ganas de amarrarme una piedra y tirarme al río. Pero había algo dentro de mí, había una fuerza que no venía de mí, que me animaba, y lo pude superar.
A todos nos vienen momentos difíciles. Cuando no hay sentido para la vida. Cuando se pierde, hermano mío, cuando hay lamento, se cae de la gracia de Dios y comenzamos a inventar cosas para ajustarse a la gracia de Dios y eso no funciona. Cuando se cae de la gracia de Dios, comenzamos a inventar cosas, programas, actividades para entretener a la gente. La iglesia no puede funcionar así. No podemos entretener a la gente. Cuando la gracia de Dios no está en nosotros, cuando la presencia de Dios no está en nosotros, hacemos todas esas cosas. ¿Es malo los programas? No estoy hablando de que sean malos. Pero cuando una congregación vive constantemente de programa en programa las 24 horas del día y los 300 no sé cuántos días del año, entonces algo no está bien. ¿Sabe por qué? Porque tratamos de justificar. Es una manera, hermano mío, es una manera de inventarnos, de ajustarnos a lo que nos funciona. Y este asunto no es así. Hay otro extremo. No se ha caído de la gracia, pero abusa de la gracia de Dios. Toma a la ligera las cosas de Dios. Juega con las cosas de Dios y cree que tiene el control y manipula las cosas de Dios. Y ese hermano entonces va al otro extremo, libertinaje. Primera de Samuel capítulo 8 dice, no lo voy a leer todo, dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El rey Samuel, el juez Samuel. Y léalo todo con calma en casa. Y usted va a observar allí, hermano mío, que cuando la presencia de Dios no está, se inventan cosas. Se inventan. No tengo un mensaje y, uy, yo no he preparado el mensaje. Bueno, voy a buscar en la gaveta. Uy, este mensaje se ve bueno. ¿Lo prediqué en qué mes? ¿En qué año? Uy, lo voy a predicar en la iglesia. No, señores. No funciona. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Tenemos que gozarnos en el Señor. Conclusión. Cuando la presencia de Dios no está, cuando hay mucho lamento, no hay visión y surgen los celos, críticas contra los demás. ¿Existe alguna razón que justifique tu lamento? De existir alguna razón, seguramente es tu propia culpa y no la de Dios. Amén. Todos somos culpables, menos el que tiene la culpa. Típico. No, fue ella. ¿Quién ella? Eva. No fui yo, fue Adán. ¿Y cómo que? Pero por fin, ¿quién tiene la culpa? Yo no sé, pero yo no fui. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo quiero que cierre sus ojos por un momento. La próxima semana vamos a concluir esta serie. ¿Cómo recuperar la presencia de Dios? ¿Cómo recuperar aquello perdido? No todo es malo. Pero es necesario que entendamos que nuestro gozo dependerá de la presencia de Dios. Así de radical. No dependerá de lo bueno que yo pueda hacer. No dependerá si yo ayuno más u oro más. Porque si tú ayunas y tú oras sin la presencia de Dios en tu vida, te puedo asegurar, hermano, que no te va a funcionar.